Bienvenidos a esta nueva sesión. En este video revisaremos la prueba TDStudent como herramienta para realizar pruebas de hipótesis cuando no conocemos la desviación estándar poblacional. Primero repasaremos los elementos básicos de una prueba de hipótesis como la hipótesis nula, la alterna, los tipos de error y el nivel de confianza. Después explicaremos qué es la TDStudent, cómo se calcula la T crítica y cómo se interpreta la regla de decisión. Finalmente resolveremos un ejercicio paso a paso y veremos cómo aplicar estos cálculos en RStudio. Imaginemos que compramos una bolsa de papas y en la etiqueta dice que contiene 500 gramos. Sin embargo, al sostenerla surge la duda, ¿realmente tendrá esos 500 gramos o solo lo indica la etiqueta? La prueba de hipótesis nos ayuda justamente a responder este tipo de preguntas, pero con datos, es decir, nos permite comprobar si una afirmación inicial parece sostenerse o si existe evidencia suficiente para rechazarla. A partir de este ejemplo, iremos construyendo los conceptos básicos: hipótesis nula, hipótesis alterna, regla de decisión y nivel de significancia. Después aplicaremos estos elementos a la prueba TDStudent. Ahora revisaremos la hipótesis nula, que es representada como H0. La hipótesis nula es la afirmación inicial que se pone a prueba. En este ejemplo corresponde a lo que dice la etiqueta de la bolsa de papas. Si la bolsa declara que contiene 500 gramos, entonces la hipótesis nula se plantea como H0 mu igual a 500 gramos. Un punto importante es que la hipótesis nula siempre incluye el signo de igualdad porque representa el valor de referencia o la condición inicial que estamos evaluando. La decisión estadística siempre se toma sobre la hipótesis nula, es decir, al final de la prueba decidimos si se rechaza H0 o si no se rechaza H0. También es importante mencionar que, de forma más adecuada, no decimos que aceptamos completamente la hipótesis nula, sino que no tenemos evidencia suficiente para rechazarla. Ahora pasamos a la hipótesis alterna, representada como H1. La hipótesis alterna es la idea contraria a la hipótesis nula, es decir, lo que queremos comprobar con los datos de la muestra. En este primer caso, la duda es si las bolsas de papa pesan menos de lo que se indica en la etiqueta. Por eso estamos trabajando con una prueba de cola izquierda. La hipótesis nula se mantiene como H0 mu igual a 500 gramos, porque representa el valor declarado en el empaque. La hipótesis alterna se plantea como H1 mu menor que 500 gramos, porque queremos saber si el peso promedio real está por debajo del valor prometido. En la gráfica, la región marcada en rojo se encuentra en la cola izquierda de la distribución. Esa zona representa los valores suficientemente bajos para considerar que hay evidencia en contra de la hipótesis nula. En este segundo caso, la hipótesis alterna se plantea cuando queremos saber si las bolsas de papas pesan más de lo indicado en la etiqueta. Aquí estamos trabajando con una prueba de cola derecha porque buscamos evidencia de que el promedio real es mayor que 500 gramos. La hipótesis nula se mantiene como H0 mu igual a 500 gramos, ya que ese es el valor declarado en el empaque. La hipótesis alterna cambia a H1 mu mayor que 500 gramos, porque ahora la pregunta es si el peso promedio supera el valor prometido. En la gráfica, la región marcada en rojo aparece en la cola derecha de la distribución. Si el resultado de la prueba cae en esa zona, significa que hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y concluir que el peso promedio es mayor a 500 gramos. En este tercer caso, la hipótesis alterna se plantea cuando queremos saber si el contenido de la bolsa es diferente a lo que se promete en la etiqueta, sin importar si es mayor o menor. Por eso, aquí se utiliza una prueba de dos colas, también llamada prueba bilateral. La hipótesis nula se mantiene como H0 mu igual a 500 gramos, porque ese es el valor que está tomado como referencia. La hipótesis alterna se plantea como H1 mu diferente de 500 gramos. Esto significa que cualquier diferencia importante, ya sea por debajo o por encima de los 500 gramos, podría ser evidencia para rechazar la hipótesis nula. En la gráfica se observan dos regiones marcadas en rojo, una en la cola izquierda y otra en la cola derecha. Estas zonas representan los valores extremos que indicarían que el promedio no coincide con lo declarado en la etiqueta. Ahora revisaremos la regla de decisión en una prueba de hipótesis. Esta regla nos permite decidir qué hacer con la hipótesis nula a partir de los datos obtenidos. En general tenemos dos opciones: no rechazar H0 cuando los datos no muestran una diferencia suficientemente importante, o rechazar H0 cuando los datos sí muestran una diferencia lo bastante grande como para considerar que la afirmación inicial no se sostiene.
Es importante recordar que en estadística no decidimos que aceptamos la hipótesis nula como una verdad absoluta. Lo correcto es decir que no se rechaza H0 porque simplemente no encontramos evidencia suficiente para descartarla. Sin embargo, al tomar una decisión estadística, también existe la posibilidad de cometer errores. Estos errores pueden ser de dos tipos, falso positivo o falso negativo, los cuales revisaremos en las siguientes diapositivas. En una prueba de hipótesis pueden cometerse dos tipos de errores. El primero es el error tipo 1, que también es conocido como falso positivo. Este error ocurre cuando concluimos que sí existe una condición o una diferencia cuando en realidad no existe, es decir, rechazamos la hipótesis nula cuando realmente era verdadera. En el ejemplo de la imagen sería como decirle a una persona que está embarazada cuando en realidad no lo está, por eso se le llama falso positivo. La prueba indica algo como positivo, pero este resultado no corresponde con la realidad. En términos estadísticos, el riesgo de cometer este error está relacionado con el nivel de significancia alfa. Por ejemplo, si trabajamos con un alfa igual a 0.05, estamos aceptando un 5% de riesgo de cometer un error tipo 1. Ahora hablemos del error tipo 2, también conocido como falso negativo. Este error ocurre cuando concluimos que no existe una condición o una diferencia cuando en realidad sí existe, es decir, no rechazamos la hipótesis nula aunque en realidad debería de rechazarse. En el ejemplo de la imagen sería como decirle a una mujer embarazada que no está embarazada. La condición sí existe, pero la prueba o la interpretación indica que no. Por eso se le llama falso negativo. El resultado parece indicar ausencia de una condición, pero en realidad esa condición sí está presente. En una prueba de hipótesis, este tipo de error es importante porque puede llevarnos a pasar por alto una diferencia real. Por eso, además de revisar el valor de significancia, también es importante considerar el tamaño de muestra, la variabilidad de los datos y el contexto del problema. El nivel de confianza representa qué tan seguros estamos de que un intervalo de confianza contiene el verdadero parámetro poblacional, siempre considerando que el procedimiento se repite muchas veces. Matemáticamente, el nivel de confianza se expresa como 1 menos alfa. Alfa representado con la letra griega alfa. Corresponde al nivel de significancia. Este valor alfa indica la probabilidad de cometer un error tipo 1, es decir, rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Por ejemplo, si trabajamos con un nivel de significancia del 0.05, entonces el nivel de confianza será 0.95 o 95%. En otras palabras, mientras alfa representa el riesgo de error que estamos dispuestos a asumir, el nivel de confianza representa la seguridad estadística con la que estamos trabajando. A continuación, podemos observar los niveles de confianza más utilizados en estadística. Los valores más comunes son el 90%, el 95% y el 99%. Cada uno de ellos se relaciona con un valor de alfa diferente. Por ejemplo, si trabajamos con un 90% de confianza, alfa será igual a 0.10. Si trabajamos con 95% de confianza, alfa será igual a 0.05. Y si trabajamos con 99% de confianza, alfa será igual a 0.01. La opción más utilizada suele ser el 95% porque ofrece un equilibrio adecuado entre precisión y confiabilidad. Cuando usamos un nivel de confianza más alto como el 99%, el intervalo suele ser más amplio porque queremos estar más seguros de que contiene el verdadero valor poblacional. En cambio, con un nivel de confianza menor como el 90%, el intervalo puede ser más estrecho, pero asumimos un mayor riesgo de error. Por eso, la elección del nivel de confianza depende del contexto del problema y del nivel de seguridad que se requiera para tomar una decisión. Ahora sí, entramos directamente al tema central, la t-de-student. La t-de-student es una distribución de probabilidad continua que se utiliza cuando queremos hacer inferencias sobre la media de una población, pero no conocemos la desviación estándar poblacional. A diferencia de la prueba Z, donde se usa la desviación estándar de la población, en la prueba T trabajamos con la desviación estándar muestral, representada con la letra S. Esta prueba es especialmente útil cuando se trabaja con muestras pequeñas, generalmente menores a 30 datos. El estadístico de prueba se calcula con la siguiente fórmula: T igual a la media muestral menos la media propuesta en la hipótesis nula, dividido entre la desviación estándar muestral sobre la raíz del tamaño de la muestra. En esta fórmula, X representa la media muestral, mu representa la media propuesta en la hipótesis nula. S es la desviación estándar muestral y n es el tamaño de la muestra. En resumen, usamos la t-de-student cuando queremos comparar una media muestral con un valor de referencia, pero no contamos con la desviación estándar poblacional.
Por su parte, la T crítica es el valor de referencia que nos permite establecer la región de rechazo en una prueba T de Student. Este valor no es fijo, sino que depende de tres elementos principales: el nivel de significancia, representado por alfa, los grados de libertad, que se calculan como n-1, y el tipo de prueba que se está realizando, ya sea de cola izquierda, cola derecha o bilateral. A diferencia de la prueba Z, en la prueba T debemos considerar los grados de libertad, porque estamos trabajando con la desviación estándar muestral y no con la desviación estándar poblacional. La T crítica puede obtenerse mediante una tabla T-Student o mediante software estadístico, en este caso RStudio. Una vez que tenemos la T crítica, podemos compararla con la T calculada para tomar una decisión: rechazar o no rechazar la hipótesis nula. La regla de decisión es la siguiente. En una prueba de cola izquierda se rechaza la hipótesis nula si la T calculada es menor que la T crítica. Esto significa que el resultado cae en la región de rechazo ubicada en el extremo izquierdo de la distribución. En una prueba de cola derecha se rechaza H0 si la T calculada es mayor que la T crítica. En este caso, la región de rechazo se encuentra en el extremo derecho. Para una prueba de dos colas, también llamada prueba bilateral, se rechaza H0 si la T calculada cae en cualquiera de los dos extremos de la distribución, es decir, si es menor que el valor crítico negativo o mayor que el valor crítico positivo. En resumen, la decisión se toma comparando la T calculada con la T crítica. Si el resultado cae en la región de rechazo, se rechaza la hipótesis nula. Si no cae en esa región, no se rechaza H0. Ahora veremos cómo calcular la T crítica directamente en RStudio. En este caso, usaremos la función Qt, que permite obtener los valores críticos de la distribución T de Student. Primero, entonces, vamos a definir el nivel de significancia alfa y los grados de libertad. En este ejemplo, alfa es igual a 0.05 y los grados de libertad son 10. Después, utilizamos la función C, que nos permite agrupar varios resultados en una sola salida. Así, podemos calcular al mismo tiempo la T crítica para una prueba tanto de cola izquierda, cola derecha y dos colas. Para la cola izquierda usamos Qt alfa, GL, porque la región crítica está del lado izquierdo de la distribución. Para cola derecha usamos Qt 1 menos alfa, GL, porque la región crítica está del lado derecho. Y para una prueba de dos colas, entonces utilizamos Qt 1 menos alfa entre 2, GL, porque alfa se divide entre los dos extremos de la distribución. Es importante recordar que estos valores cambian dependiendo del nivel de significancia y de los grados de libertad. Por eso debemos modificar alfa y los grados de libertad según los datos de cada ejercicio. Ahora vamos a resolver un ejercicio aplicado a la prueba T de Student. En este caso se selecciona una muestra de 13 M&M's rojos de una bolsa que contiene 465 piezas. En el empaque se afirma que el peso neto total de la bolsa es de 396.9 gramos. Lo que queremos comprobar, con un nivel de significancia de alfa igual a 0.05, es si el peso promedio real de los M&M's rojos es mayor al peso promedio que corresponde según lo indicado en el empaque. Como tenemos una muestra pequeña de solo 13 datos y no se nos proporciona la desviación estándar poblacional, utilizaremos la prueba T de Student. Los valores que aparecen en el ala positiva corresponden a los pesos individuales de los 13 M&M's seleccionados. A partir de estos datos calcularemos la media muestral, la desviación estándar muestral, los grados de libertad y finalmente el estadístico T para tomar una decisión. Primero necesitamos obtener el peso promedio teórico de un M&M según la información del empaque. Para ello dividimos el peso neto total, que son los 396.9 gramos, entre el número total de piezas de la bolsa, que es 465. Al realizar esta división, obtenemos un valor aproximado de 0.8535 gramos por pieza. Este será nuestro valor de referencia, es decir, la media propuesta en la hipótesis nula. Por lo tanto, la hipótesis nula se plantea como H0 mu igual a 0.8535 gramos. Esto significa que el peso promedio sí coincide con lo indicado en el empaque. La hipótesis alterna se plantea como H1 mu mayor que 0.8535 gramos. En este caso queremos comprobar si el peso promedio real de los M&M rojos es mayor al valor establecido.
Se trabajará con un nivel de significancia de alfa igual a 0.05. Esto significa que aceptamos un 5% de riesgo de cometer un error tipo 1, es decir, rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. También identificamos el tamaño de la muestra. En este caso se analizaron 13 M&M rojos, por lo tanto, n es igual a 13. Después tenemos la media muestral representada como X. A partir de los datos obtenidos, la media muestral es de 0.8635 gramos. Estos valores serán necesarios para calcular el estadístico T. Más adelante, también necesitaremos la desviación estándar muestral y los grados de libertad, porque en la prueba T de Student no trabajamos con la desviación estándar poblacional, sino con la variabilidad observada en la muestra. Ahora continuamos con los datos necesarios para calcular el estadístico T. Primero tenemos la desviación estándar muestral representada con la letra S. En este ejercicio la desviación estándar de la muestra es de 0.0576 gramos. Este valor indica qué tanta variación existe entre los pesos individuales de los M&M's rojos analizados. Después calculamos los grados de libertad, que en una prueba T de Student se obtienen con la fórmula grados de libertad es igual a n-1. Como la muestra tiene 13 datos, entonces los grados de libertad son 13 menos 1, es decir, 12. Ahora aplicamos la fórmula de T de Student. T es igual a la media muestral menos la media propuesta en la hipótesis nula, dividido entre la desviación estándar muestral sobre la raíz del tamaño de muestra. Sustituyendo los valores, tenemos 0.8635 menos 0.8535 dividido entre 0.0576 entre la raíz de 13. Con esta operación obtenemos la T calculada que después compararemos con la T crítica para decidir si se rechaza o no la hipótesis nula. Ahora resolvemos la operación para obtener la T calculada. Al realizar la división obtenemos una T calculada igual a 0.625. Como el ejercicio plantea comprobar si el peso promedio es mayor al valor indicado en el empaque, se trata de una prueba de cola derecha. Para esta prueba trabajamos con un nivel de significancia de alfa igual a 0.05 y 12 grados de libertad. Con esos valores, la T crítica es igual a 1.782. El siguiente paso será comparar la T calculada, que es 0.625, con la T crítica, que es 1.782, para decidir si se rechaza o no la hipótesis nula. Finalmente aplicamos la regla de decisión para la prueba de cola derecha. La regla indica que se rechaza la hipótesis nula si la T calculada es mayor que la T crítica. En este ejercicio la T calculada fue de 0.625, mientras que la T crítica fue de 1.782. Al comparar ambos valores observamos que 0.625 no es mayor que 1.782, por lo tanto el resultado no cae dentro de la región de rechazo. Con base en esto, no se rechaza la hipótesis nula. Esto significa que con un nivel de significancia de 0.05 no existe evidencia estadística suficiente para afirmar que el peso promedio de los M&M's rojos sea mayor al valor establecido en el empaque. Ahora pasamos al tema de intervalo de confianza aplicado a la T de Student. Un intervalo de confianza es un rango de valores dentro del cual se espera que se encuentre la media poblacional con un determinado nivel de confianza. A diferencia de una estimación puntual donde solamente damos un valor, el intervalo de confianza nos proporciona dos límites, un límite inferior y un límite superior. En este caso, como no conocemos la desviación estándar poblacional, utilizamos la T de Student y no la distribución Z. La fórmula del intervalo de confianza es la media muestral más menos la T crítica multiplicada por la desviación estándar muestral y dividida entre la raíz del tamaño de la muestra. Aquí, X representa la media muestral, S es la desviación estándar muestral, N es el tamaño de la muestra y T crítica es el valor crítico asociado al nivel de confianza y a los grados de libertad. Este intervalo nos permite estimar entre qué valores podría encontrarse el verdadero peso promedio poblacional de los M&M's rojos. Para los M&M's rojos tenemos una media muestral de 0.8635 gramos, una desviación estándar muestral de 0.0576 gramos, un tamaño de muestra de 13 datos y 12 grados de libertad. Como se trabajará con un 95% de confianza, el nivel de significancia será alfa igual a 0.05. Es importante recordar que un intervalo de confianza siempre se interpreta como una prueba de dos colas, porque estamos estimando un rango completo, un límite inferior
inferior y un límite superior. Por eso, para obtener la T crítica, no usamos alfa completo en una sola cola, sino que dividimos alfa entre dos. Esto nos permitirá calcular el valor crítico correspondiente para construir correctamente el intervalo de confianza. Ahora llevamos el cálculo del intervalo de confianza de RStudio. Para esto podemos utilizar el mismo código anterior que usamos para calcular la T crítica. La diferencia es que ahora solo modificamos dos valores, el nivel de significancia alfa y los grados de libertad. En este ejercicio trabajamos con un 95% de confianza, por lo tanto alfa es igual a 0.05. Además, como la muestra tiene 13 datos, los grados de libertad son n-1, es decir, 12. Como estamos construyendo un intervalo de confianza, debemos fijarnos en el valor de dos colas, porque el intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. RStudio nos da un valor aproximado de 2.1788, que podemos redondear a 2.179. Esto será el valor de T crítica que utilizaremos para sustituir en la fórmula del intervalo de confianza. En otras palabras, el verdadero peso promedio de los M&M's rojos probablemente se ubica entre 0.8287 gramos y 0.8983 gramos, considerando la variabilidad de la muestra y el nivel de confianza elegido. Para recapitular, en esta sesión resolvimos un ejercicio paso a paso y vimos cómo apoyarnos en RStudio para obtener los valores críticos. Recuerden que la prueba T de Student es útil cuando trabajamos con muestras pequeñas y utilizamos la desviación estándar muestral. Gracias por su atención, nos vemos en la siguiente sesión.